La estructura cultural se halla inmersa en la psique como parte de los estratos inconscientes. Ciertas partes de ella emergen a la conciencia, se enfrentan al yo como producto de la actividad racional. Estas partes que modifican notablemente e inevitablemente toda idea que sea objeto de la interrogación o del movimiento del yo son construcciones racionales elaboradas a partir de los elementos de la estructura cultural. Y estos elementos son, según hemos dicho, aserciones. Pero tales aserciones no están codificadas según un lenguaje gramatical, sino que su naturaleza es simbólica y constituye justamente el origen de todo lenguaje. Haciendo una gran simplificación, podemos considerar que las aserciones simbólicas pueden dividirse en dos grupos: una inmensidad de aserciones compuestas y una pequeña cantidad de aserciones simples o arquetipos. Las aserciones simples son símbolos arquetípicos o principios matemáticos que intervienen en la composición de muchas de las aserciones compuestas. Y he aquí algo que queríamos señalar. Durante el aprendizaje cultural, las aserciones simples son descubiertas, pues son hereditarias, en tanto que las aserciones compuestas son creadas racionalmente o conformadas en referencia a objetos exteriores. Es así que, en potencia, la estructura cultural está presente desde el principio de la existencia del yo, pues, a partir de unas pocas aserciones simples, la razón es capaz de reconstruir toda la formidable trama de las aserciones compuestas. La cárcel laberinto que sujeta al yo adquiere proporciones gigantescas que dejan bien atrás la prisión de la alegoría, considerando las infinitas aserciones en que se puede conformar una cultura. Sin embargo, el hombre rara vez sospecha el enorme edificio sobre el que se desplaza su conciencia cuando recorre un trayecto determinado por la razón como fórmula para conocer una cosa, trayecto que, por otra parte, es vivenciado como el conocimiento mismo de la cosa o confundido con la cosa en sí. Debemos destacar, por último, que el proceso cognoscitivo racional que hemos expuesto hasta aquí impide la aprehensión completa de cualquier hecho natural o fenómeno dado, que desde el mismo el yo solo tendrá una reconstrucción cultural, o sea, una síntesis racional. En la mayor parte de los casos, el proceso se desarrolla inconscientemente y nos advierte que el yo está tratando con imágenes sintéticas, conformadas arquetípicamente por las aserciones de la estructura cultural, que solo guardan una relativa semejanza con el objeto de referencia. Pero cuando se intenta investigar un hecho natural, por ejemplo, un fenómeno, entonces las dificultades saltan a la vista y se torna evidente la insuficiencia racional. Parte de estas dificultades ya han sido consideradas. Ahora completamos el concepto. La razón conoce por un proceso dialéctico. Sus medios son el análisis y la síntesis, o sea, la descomposición y la reconstrucción del objeto bajo observación. Por muchos motivos que sería largo expresar aquí, entre lo que se cuenta la insuficiencia sensorial
y un deficiente desarrollo de la estructura cultural, la razón actúa con mayor precisión en la descomposición que en la recomposición. Ya hemos criticado la descripción cualitativa y la hemos calificado como insuficiente para aprender la verdad del objeto concreto en cuanto a totalidad, es decir, su ser. Consideremos ahora la más precisa descripción posible de un fenómeno que es dable efectuar por medios racionales. Teóricamente, se puede describir completamente un fenómeno desde el punto de vista físico-matemático, estableciendo un sistema de ecuaciones diferenciales tal que cada ecuación contenga una variable principal ligada algebraicamente a todas las otras variables y exprese el comportamiento en el tiempo de una magnitud principal en función de todas las otras magnitudes. Pero, tal como dijimos, es más fácil desintegrar que integrar. No hay manera de integrar todas las ecuaciones diferenciales que describen un fenómeno y reducirlas a una sola fórmula que permita acceder a una visión completa del mismo. Lo que más se logra es ordenar las ecuaciones en una estructura algebraica que no es ni más ni menos que la forma abstracta de la estructura cultural del fenómeno, o sea, una estructura cultural o subestructura representativa del fenómeno en la que las aserciones han sido reemplazadas por variables matemáticas y las premisas culturales preeminentes por ecuaciones diferenciales. El problema es que nadie puede contener en su estructura cultural una estructura matemática de infinitas ecuaciones diferenciales, y este sistema se necesita para describir un solo fenómeno. Ni los más grandes matemáticos han logrado otra cosa que intuir, en raros y fugaces éxtasis, la representación de algunas estructuras matemáticas de menor complejidad a la que hemos considerado. Se comprueba así la impotencia de todo método racional como vía para conocer la realidad. Si no es posible aprender un fenómeno, ni aún transformado en una estructura matemática equivalente, cuánto menos se logrará cuando se parte de unas pocas cualidades para reconstruir el objeto original. Pero, lo que es peor, el método analítico suele emplearse para algo más que para investigar fenómenos. En efecto, tal como lo denunciamos oportunamente, no se suele distinguir un hecho histórico de un hecho natural, y por lo tanto se pretende investigar al hecho histórico racionalmente, separando sus partes por análisis y luego sintetizando a piacere los sucesos pasados para presentar una trama intencionada y a menudo falsa del hecho real. Y esta actitud es la mayor aberración. Ahora podemos entenderlo, pues que el hecho histórico es también un hecho cultural, es decir, un objeto exterior esencialmente estructurado, contra el cual no es posible emplear las herramientas del análisis, de la síntesis, para comprender su realidad. Todo objeto cultural es parte de la estructura cultural, y en un grado menor también una estructura. No ocurre lo mismo con los objetos naturales, de los cuales se nos escapa su génesis y proceso, y sobre los que muchas veces no resulta claro decidir si su forma está sostenida por una estructura u otro tipo de organización, o si tal vez su materia no posee organización alguna. En tales objetos es posible aplicar con cierto éxito el método racional, tal como lo demuestra la ciencia empírica de Occidente, y extraer conocimiento. Pero un objeto cultural es esencialmente una estructura, y como tal no admite en ningún caso la descomposición de su arquitectura. En una estructura, cada elemento es interdependiente con los otros miembros y con la totalidad.
Por eso no es posible, como sería la pretensión del análisis racional, considerar la parte separada del todo. Por el contrario, en la estructura, el todo condiciona a la parte y determina su función. Un objeto cultural, en tanto que estructura, es una totalidad solamente aprehensible como tal, pero tal aprehensión es perfectamente posible, a diferencia de lo que ocurre con la estructura físico-matemática de un fenómeno, porque todo objeto cultural procede de la estructura cultural, es decir, de la psique humana. Todo objeto cultural es, en este sentido, un proyecto matemático porque ha sido proyectado, ya estructurado en el mundo desde la estructura cultural, y al igual que ésta, construido con aserciones simples y compuestas, o sea, con principios matemáticos. Es así que los objetos culturales, si son reconocidos como tales en el mundo, pueden ser aprendidos estructuralmente luego de su introyección, pero si, por el contrario, se intenta descomponerlos analíticamente, solo se logrará destruir las estructuras y con ello ignorar definitivamente sus funciones. Ahora bien, un hecho histórico es, nociológicamente, un hecho cultural, el hecho cultural par excellence. Se puede considerar al hecho histórico como un hecho cultural pasado, protagonizado por los miembros de una comunidad, involucra en su trama no solo al universo de objetos culturales exteriores, sino también al prójimo. El hecho histórico, en su carácter de hecho cultural, es entonces esencialmente estructural. Ya dijimos que el método analítico es insuficiente para aportar conocimiento cierto de un objeto cultural exterior por su condición de estructura y que el mismo debe ser aprendido directamente en la estructura cultural, la cual es interior, pertenece a la esfera psíquica. Esto quiere decir que, si bien la aprehensión se realiza con referencia al objeto cultural en sí, la estructura cultural aporta a la conciencia una imagen conformada con prescindencia material de la exterioridad del objeto. Un objeto así aprendido es esencialmente estructural por ser cultural y de ningún modo ha sido dividido por la razón. Ocurre lo mismo con una estructura que se compone de una colección de objetos culturales exteriores. El hecho histórico, por ejemplo, en cuanto hecho cultural. Ante todo, veamos qué clase de estructura es el hecho cultural establecido. Para ello, una relación de analogía con la estructura cultural. Comencemos por denominar superestructura a la estructura del hecho cultural y consideremos que los elementos miembros de la misma consisten en objetos culturales exteriores. El prójimo en ella resulta efectivamente estructurado en calidad de objeto cultural exterior. La superestructura viene a ser así puramente fáctica y compuesta de objetos culturales que cumplen un rol equivalente a la de las aserciones de la estructura cultural. Pero entre la estructura cultural, la superestructura del hecho cultural, no hay oposición sino integración. En efecto, hay dos motivos para ello. Por una parte, la estructura sobrepasa la capacidad cognoscitiva del hombre en cuanto le incluye como miembro de su contexto, y por otra, posee la suficiente potencia como para captar a la estructura cultural de cualquier individuo e integrarla en su propia existencia. En otras palabras, el hombre, si es protagonista inconsciente, actúa como objeto exterior participando del desenvolvimiento del hecho cultural, pero en cuanto intenta conocer y dirige su atención no a la estructura de los objetos culturales exteriores, sino a la superestructura del hecho, entonces la estructura cultural queda enfrentada a la superestructura y a la mayor potencia de ésta, atrapada a aquella, exteriorizándola también y convirtiéndola en sujeto activo de su drama.
Es posible, pues, conocer la forma verdadera de una superestructura, y no por limitaciones de la indagación racional precisamente, pero la forma que soporta una superestructura es el hecho cultural propiamente dicho, al que, y esto lo afirmamos nuevamente, no será posible aprender como objeto de conocimiento. Al hecho cultural no es posible aprenderlo antes de ser aprendido por él. No es posible tomarlo por objeto antes de que él nos incluya como sujetos de su drama. Por eso no tiene sentido distinguir temporalmente a los hechos culturales por el grado de potencia que poseen para actuar sobre nosotros y suponer que los hechos pasados, es decir, históricos, son pasivos y por lo tanto susceptibles de ser tomados como objetos de estudio o investigación. Todo hecho histórico es actual para quien fije su atención en él, o sea, para quien enfrente su estructura cultural a la superestructura del hecho. Hemos dicho que la superestructura del hecho histórico posee mayor potencia que la estructura cultural del observador y que por eso aquella es siempre actual para éste, atrapándole en calidad de sujeto de drama. Se puede preguntar entonces, ¿de dónde le viene a una organización externa del mundo esa potencia tremenda capaz de integrar al hombre en su propio proceso? De los arquetipos colectivos psicodeicos, respuesta que nos remite a las definiciones A, B y C, a las que ampliaremos luego de considerar los comentarios hechos hasta aquí. Sexto, hagamos un resumen, muy sintético, de las principales conclusiones aportadas por el comentario quinto. En el parágrafo 4, demostramos la manera arbitraria con que la historiografía moderna emplea el vocablo edad, al cual se lo ha vaciado el contenido para que sirva al solo efecto de señalar los intervalos del tiempo en que se divide la historia oficial. En el parágrafo quinto, declaramos la intención de restituir a edad su antiguo sentido, y para ello adoptamos una actitud crítica hacia la mentalidad racionalista, culpable de la mayoría de los errores que se cometen cuando se intenta conocer la verdad de un hecho histórico. Comenzamos recordando que en la remota antigüedad el concepto de edad no partía del hombre sino de Dios. Pero enseguida aclaramos que los dioses antiguos, hoy recordados como mitos, son en realidad arquetipos exteriores psicoideos, es decir, dominantes en ciertas épocas para actuar sobre los hombres y su medio ambiente. Luego, postulamos 3 definiciones, A, B y C, de las cuales la primera decía: cualquier circunstancia histórica es la conjunción de la humanidad y ciertos arquetipos a los cuales ella se subordina, evolucionando hacia su concreción. Para comprender en toda su profundidad estas definiciones, decidimos demostrar que habitualmente se confunde el hecho histórico con el hecho natural, del cual el hombre es ajeno. No es posible, dijimos, tomar el hecho histórico como un mero hecho natural y hacerlo objeto de investigación. ¿Por qué? Porque el hecho histórico incluye al hombre en su forma como soporte concreto y no solo le impide ser ajeno, como respecto al hecho natural, sino que se manifiesta siempre actual para su atención, independientemente del tiempo cronológico en que tal hecho haya ocurrido. Dijimos entonces que la clave de este comportamiento estaba en que el hecho histórico era o había sido un hecho natural, y definimos a la cultura como mundo intermediario entre el yo y el mundo exterior. Pero la cultura es un mundo interior, propio de la esfera psíquica, y su naturaleza es estructural,
por lo que la denominamos estructura cultural. Expusimos que los elementos de la estructura cultural consistían en aserciones y establecimos que entre ella y la estructura celular del cerebro existía una relación biounívoca. Las configuraciones bioeléctricas de la estructura celular transfieren a la estructura cultural sus equivalentes topológicos. Para formas dichas configuraciones bioeléctricas existe una función del cerebro llamada razón, la que responde a cualquier movimiento del yo y lo intercepta como interrogación. La estructura cultural se halla inmersa en el inconsciente personal, salvo aquellas construcciones de aserciones que emergen hacia el yo como respuesta racional, que es la manera más burda del conocimiento. Finalmente, retornamos a la identidad, hecho histórico, hecho cultural. Pero comprobando ahora que el hecho cultural es esencialmente estructurado, con lo cual lo es también el hecho histórico. Pero el hecho cultural es fáctico e incluye en su estructura a los objetos culturales exteriores y a los hombres que logran integrar su potencia. Es, con toda razón, una superestructura. Por eso, preguntábamos, ¿de dónde le viene la potencia que posee a una superestructura exterior propia del mundo? Y obtuvimos la respuesta: de los arquetipos colectivos psicoideos. Vamos ahora a ampliar esta respuesta recurriendo a la comparación analógica entre la estructura cultural y la superestructura. Consideremos por el momento a la estructura cultural. Su ámbito es la esfera psíquica, en la cual, según dijimos, se halla inmersa a nivel inconsciente. Algunos de sus elementos fundamentales, las premisas simples, consisten en símbolos arquetípicos con los cuales se suelen conformar a menudo las ideas o representaciones a que está referido el yo. Supongamos que un cierto movimiento del yo, por una reflexión que no viene al caso, provoca una respuesta que una imagen triangular emerja a la conciencia. Ante todo, hay que descartar que tal triángulo sea el arquetipo mismo, puesto que por un acto de voluntad podemos duplicar o aún multiplicar la imagen, lo que demuestra su carácter reflejo. El arquetipo triangular, como cualquier símbolo matemático o aserción simple, permanece siempre en la estructura cultural, a la que no puede abandonar debido a los enlaces que mantiene con los restantes miembros de la misma. La emergencia o eminencia de la imagen arquetípica ante la conciencia se opera desde la estructura cultural a solicitud de la razón, en la estructura del cerebro. Si el arquetipo triángulo permanece en su estructura, posee, sin embargo, suficiente potencia como para actualizar una imagen en la esfera consciente, pero esta imagen emergente tiene la facultad de captar efectivamente la atención del yo.